Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu presencia y nos ponemos en tus manos. Señor Jesús, bendice nuestras vidas, bendice nuestras almas. En esta reunión, a todos socórrenos. Háblanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy nuestra enseñanza la hemos titulado Jesús en la casa de Leví. Vamos a explicar más adelante quién era Leví. Antes de entrar a nuestra enseñanza entonces, vamos a tener un recordatorio de lo que compartíamos con ustedes en el estudio anterior. Jesús en la casa de Pedro. Mateo capítulo 8, versículo 14 y versículo 15. Dice, vino Jesús a casa de Pedro. Explicábamos que Jesús quiere venir a nuestras casas, quiere entrar a tu casa. A él le gusta visitar las casas. Entonces él llegó a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó, o la dejó. Y ella se levantó y les servía. En esa enseñanza compartíamos con ustedes que Pedro amaba a su suegra. La tenía en alta estima y explicábamos algunos datos interesantes al respecto de la suegra de Pedro, del por qué vivía ella en la casa de Pedro, entre otros puntos. También compartíamos con ustedes que el verdadero nombre de este Pedro era Simón, y lo compartíamos en el libro de Marcos capítulo 3, versículo 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Y Pedro y Simón y Cefas significa lo siguiente. Primeramente, Simón significa Dios ha oído o el que ha escuchado a Dios. Esto es, Simón escuchó, obedeció inmediatamente a nuestro Señor Jesucristo. Él dejó las redes y se entregó a nuestro Señor. Explicábamos la conversión de Simón Pedro. Y explicábamos también que la palabra Pedro en el griego es Petros, que significa pequeña piedra. Y también dábamos algunos datos interesantes respecto a Pedro, ¿verdad? Cefas, que es una palabra aramea que significa roca o pequeña roca también. Y mirábamos el libro de Marcos capítulo 1, versículo 32, 33 y 34, que dice lo siguiente. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿A dónde llevaron a todas estas personas tan necesitadas? A la casa de Pedro. Ocurrieron cosas maravillosas en la casa de Pedro. Hubo muchas sanidades. Esa casa fue un canal de bendición. Explicábamos que qué triste es que en los hogares, en lugar de que sean hogares de bendición, pareciera ser que es un ring. Pareciera ser que es un ring de batalla donde pelean hermanos con hermanos, la esposa con el esposo, hijos contra padres, padres contra hijos, con la suegra. Pareciera un campo de batalla. Y qué lamentable y qué triste es. En este caso, en la casa de Pedro no fue así. No fue así. La gente fue bendecida, la gente fue sanada. Ahí estaba Jesús. Marcos 1:33. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Pues estaba Jesús en la casa de Pedro. Ya había sanado a la mujer, a la suegra. Le había quitado la fiebre. Y no nomás a ella la sanó, sino sanó a más personas y a gente que tenía demonios. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Compartíamos entonces que Jesús no nomás trajo sanidades físicas a las personas, sino personas que tenían seres espirituales de maldad que los atormentaban, sea permanente o que vinieran de vez en cuando, pero los atormentaban. Jesús liberó a estas personas de los demonios. Y por último compartíamos lo que ocurre cuando Jesús visita un hogar. Hay mucha luz, hay bendición, hay transformaciones, hay vidas nuevas. Y en este caso, lamentablemente no hubo muchas conversiones, o quizá ninguna, porque ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas nos dejan ver que en esa casa de Pedro Jesús hubiese perdonado
pecados. Y explicábamos que qué lamentable y qué triste. La gente solamente se acercó a Jesús cuando tenía necesidad. La gente solamente se acercó a Jesús para recibir algo de Él, pero no para darse a Él, no para entregarse a Él. Pareciera ser que muchas personas, muchos hogares, en muchas ciudades, en muchas naciones que creen en Jesús, se acercan a Jesús solamente para recibir algo de Él, pero no para darse a Él. Qué lamentable y qué tragedia y qué desgracia y qué injusticia. Qué triste de veras. Amados, pero aquí lo particular era lo siguiente. Jesús bendijo ese hogar. ¿Será que nuestro hogar es diferente? ¿Será que tu hogar es poca cosa para Dios? ¿Será que Jesús no está interesado en bendecir tu vida, en bendecir tu casa, en bendecir a tus seres queridos, a tus padres, a tus hijos, etcétera, etcétera? ¿Será que la familia de Pedro solamente era exclusiva? La suegra de Pedro y toda esa gente. No, amados. Jesús quiere bendecir nuestros hogares. Jesús quiere bendecir tu vida. Entonces, hoy vamos a seguir con este ciclo que hemos iniciado desde la semana pasada. Un ciclo que hemos titulado Jesús visitando los hogares. Y en este caso vamos a ver que Jesús visitó también la casa de Leví. Vamos a entrar a nuestra enseñanza, el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 27 al 32. Vamos a ver los diferentes evangelios que hablan esta historia, este suceso que se dio en la casa de Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. ¿A quién? A Jesús. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Dónde ocurrió esto? ¿En dónde Jesús dijo estas palabras? En la casa de Leví. Lo que primeramente vamos a explicar en esta porción de la Escritura es el llamamiento de Leví. Amados, es particular. Jesús va pasando y se encuentra a este varón llamado Leví sentado en el banco de los tributos, en sus quehaceres, en sus trabajos, en todos sus afanes, en ese trabajo de maldad. Trabajar no es malo, es bueno, pero ¿de qué tipo de trabajo? Por ejemplo, los narcotraficantes, ellos dicen: ya nos vamos a trabajar, pero ¿su trabajar es bueno o es malo? Claro que es malo. Y así te pudiera yo dar varios ejemplos. El trabajo que tenía Leví era un trabajo no honrado. ¿Por qué? Porque él ocupaba ese trabajo para robar a su gente ya necesitada, escasa de recursos. A él no le importaba si la gente no tenía para pagar los impuestos, si la gente se iba a quedar sin comer porque los estaban hostigando a que pagaran los impuestos. No, amados, a Leví no le importaba eso. Por eso es que a él no lo querían. A todos los publicanos no los querían todos los judíos, porque eran personas en cierta manera estafando, les estaban cobrando de más. Y amados, el trabajo de Leví no era honesto. Él lo ocupaba para robar y robar y robar. Pudiéramos decir entonces que este Leví estaba sentado en su impiedad, estaba sentado en sus robos. Estaba sentado en sus maldades, estaba sentado en sus lujurias, estaba sentado en sus fiestas, estaba sentado en su mundanalidad, estaba sentado y junto con él la silla de su maldad, de su pecado. Allí estaba Leví, necesitado, esclavizado en la maldad. Mas sin embargo, Cristo vemos que Él le dio una oportunidad. Él le dijo a Leví: sígueme. Le hizo un llamado a una persona injusta, a una persona ladrona, a una persona que estaba perdida en sus
pecados. Amados, este varón tenía solamente una decisión que tomar: seguir sentado en su banco, en su impiedad, o dejar su mala manera de vivir. No había una vuelta de hoja. Él decidió levantarse del banco de los tributos, apartarse de ese banco para seguir a Jesús. En pocas palabras, entendámoslo de la siguiente manera: él entendió el llamado de Jesús, dejó su impiedad, dejó su mala manera de vivir y entregó su vida a nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya no se iba a sentar en el banco de los tributos, ahora se iba a sentar a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante, la vida de Leví fue sumamente diferente. Amados, Jesús te puede llamar a ti. De hecho, Él te está llamando a ti. Y Él quiere que tú dejes ese banco de los tributos, que dejes de ofender a Jesús, que ya cambies tu conducta como joven, como adolescente, como adulto, como anciano, que ya cambies tu manera de ser con tus seres queridos, que ya dejes tu pecado ante los ojos de Dios y ante tus semejantes. Deja ese banco que te tiene entretenido, que te tiene perdido, que te tiene esclavizado, y que si tú mueres en ese banco de tributos llamado maldad, te vas a condenar por siempre, por toda una eternidad. Jesús te está llamando a que dejes tu mala manera de vivir, como lo hizo con Leví. Pero algunos dirán: pero yo no he escuchado la voz de Jesús. ¿Cómo de que no? Es que no la has leído, es que no has dedicado tiempo a las Sagradas Escrituras, pero Él te está llamando. La Escritura aquí mismo nos lo está diciendo, hoy Jesús te lo está diciendo, que Él vino a llamar a pecadores. No vino por justos, sino vino por personas injustas, por personas malas, para llamarles a que dejen ese mal camino, esa injusticia, y se entreguen a Él. Entonces Él te está llamando a ti. Él te está llamando a ti a que dejes esa mala manera de vivir. Leví, ¿qué significa este nombre o esta palabra? Leví en el griego significa lewis. Y bueno, es particular su significado: un cristiano. Leví significa un cristiano. Pudiéramos entenderlo de la siguiente manera: una persona que estaba en su impiedad y empezó a caminar con Cristo cristianamente. Y en el hebreo significa una persona devota o unida, en este caso a algo espiritual, a las cosas de Dios. Eso es lo que significa la palabra Leví. Y nos deja ver que Leví era un personaje que publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Vamos a leer. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran recolectores de los impuestos, profesión despreciada por los judíos, ya que eran vistos como traidores. Ellos habían comprado el derecho a cobrar los impuestos sobre encima de lo que se les había estipulado, y a expensas del pueblo se enriquecían injustamente. Amados, ese era el trabajo de un publicano. Era una persona que había comprado el derecho de cobrar los impuestos. Y los romanos les habían dicho: ustedes van a cobrar este impuesto. De aquí lo que tú cobres es tu problema. Yo te pido esta cantidad. Entonces los publicanos lo que hacían era esto: no cobraban la cantidad que les decían, en este caso los romanos, sino que ellos pedían más. Y ese otro poquito más, ¿a dónde crees que iban? A las arcas de sus bolsillos, de estos publicanos. Por eso es que todos los palestinos, todos los de Israel, no los querían. Tenían amarguras contra de ellos, porque les robaban, porque les pedían. Y si no les daban los impuestos, entonces ellos, los publicanos, tenían el respaldo, tenían el apoyo de los romanos para castigarlos, para meterlos a la cárcel injustamente. Por eso la gente no los quería. Eran despreciados, eran rechazados por los mismos judíos. Pero a los publicanos no les importaba eso, porque tenían el respaldo ¿de quién? De los romanos, y además tenían la paga de la gente que ellos les cobraban de más. Amados, era tremendo la labor de un publicano. Vamos a ver esta imagen para que entendamos un poquito. Vamos a echar nuestra imaginación a volar. Y así estaba Mateo, sentado en el banco de
los tributos. En esa mesa y en ese banco, pues él tenía lo que viene siendo toda la paga, tenía el dinero, tenía los denarios, tenía los dracmas, lo que tú quieras. Él tenía ahí todo el dinero que cobraba, que recaudaba. Y ahí estaba Mateo, muy sentado en su oficio que no le llevaba a un buen camino. Siguiente imagen, eso era lo que recaudaba, dinero y dinero. Tenía sus hojas, claro está, donde apuntaba, donde decía, está bien, ya está pagado, etcétera, etcétera. Y esa era la labor que hacía Mateo. Algo que llama la atención de la vida de Leví, en este caso, es su obediencia. Jesús lo llama, Jesús solamente le dijo, sígueme, sígueme. Amado, no se le predicó una enseñanza particular, no se le habló del infierno, no se le habló del pecado, etcétera, etcétera, que probablemente yo pienso que Mateo ya había escuchado las enseñanzas de Jesús. Mateo ya sabía la demanda que Jesús daba en sus mensajes, la encomienda, el evangelio. Mateo ya lo sabía, ya había escuchado hablar de Jesús. Entonces él estaba interesado, probablemente, estaba con una convicción de pecado, probablemente, que cuando en un momento dado Cristo lo ve y lo llama, él no lo dudó. Inmediatamente entregó su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque él no era feliz, porque él no tenía paz en su corazón, porque él se sentía insatisfecho, aún a pesar de que tenía mucho dinero, aún a pesar de que era una persona reconocida, que tenía en cierta manera el respaldo del gobierno romano. Él no era feliz. Y es que, amada persona, la felicidad no lo trae las cosas materiales. ¿Cuánta gente no se suicida? Gente reconocida, gente famosa, gente con mucho dinero. ¿Cuánta gente no se quita la vida teniéndolo todo? Y tú dices, pero ¿por qué se quitan la vida si tenían todo? Porque, amados, tenerlo todo en la vida no te trae felicidad. No te trae felicidad. Dime, imagínate que tú tengas todo el oro del mundo y tengas una enfermedad incurable. ¿Cómo te vas a curar? Con todo el dinero que tú tengas no te vas a curar. Entonces, ¿de qué te sirve el dinero? Te puede servir para bien o te puede servir para mal. Hay mucha gente que por amor al dinero deja de buscar a Dios. Hay mucha gente que por amor al dinero olvida a su familia. Pero hay mucha gente que tiene dinero, que no se olvida de Dios, que no se olvida de su familia y no se olvida de sus semejantes. Y ayuda a sus seres queridos. Y ayuda a su prójimo. Pero hay otros que son avariciosos. Hay otros que retienen más de lo que es debido. ¿Y vienen a qué? A pobreza, dice las Sagradas Escrituras. Raíz de todos los males es la moral, dinero. Oh, amados, qué importante es que entendamos que el tenerlo todo en la vida, de veras, no te trae paz ni felicidad, ni te trae ser una persona agradable ante los ojos de Dios y ante tus semejantes. Leví aprendió esa lección. Por eso dejó ese estilo de vida, ese banco de los tributos, para seguir ¿a quién? Al Señor Jesucristo. No a una religión, no a una denominación. ¿Para seguir a quién? Al Señor Jesucristo. Amados, en esta tierra la gente sigue a diferentes personajes. Los hijos siguen ¿a quién? A los papás. Los hijos siguen ¿a quién? Pues a los patrones, porque los patrones les pagan, o las personas siguen a otras personas y así sucesivamente. Ante los seres humanos hay una sumisión. Todos estamos sometidos a alguien, todos. ¿Por qué no someternos a Cristo Jesús? Si te sometes a tu patrón, si te sometes a tus profesores, y eres muy obediente, los maestros te dicen ven así, ven asá, y bien presentadito y bien obediente estás. Y con tus papás, y con Dios, muy obediente con tus patrones nada más porque te dan dinero. Dios te da la eternidad, Dios te da la gloria eterna, y no te quiere someter a Él. De veras, hay que pensar, amados, hay que reflexionar al respecto. Entonces, Leví inmediatamente obedeció a Jesús. Yo espero que tú actúes de esa manera. De hecho, Jesús espera eso de varios de ustedes. Una obediencia, una entrega, un respeto, una fe, una confianza hacia Él, que tú confíes en Él. Él te está llamando. Ahora vamos a leer el libro de Mateo. Ya leímos Lucas, ahora vamos a ver qué dice Mateo al respecto. Para empezar, ¿quién era Leví? El publicano. ¿Pero quién escribió Mateo? Leví. Vamos a ver qué dice Mateo de ese suceso,
de esa visita que tuvo Jesús a la casa de él. Recuerden que Leví es Mateo. Vamos a ver qué dice Mateo de esa visita. Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y muchos pecadores que habían venido a la casa de Mateo, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Imagínate, amada persona, toda la compañía de Leví, todos los publicanos, y vamos a ver más adelante algunos datos interesantes, sentados con Jesús, sentado con gente santa, con los discípulos de Cristo. 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Deberían de faltar, o no tenían que faltar estos personajes, ¿verdad? Versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No a que sigan en su mala manera de vivir, no a apapacharlos en su impiedad, sino a llamarlos a un arrepentimiento. Y aquí Mateo nos dice que él se llama Mateo. ¿Y qué significa Mateo? Es una palabra de origen hebreo que significa matatías, esto es Matatías, y significa un israelita o un cristiano. Es algo similar a lo que significa Leví. Ahora, ¿qué resaltamos en esta lectura? Mateo o Leví, después de que él se entrega a Jesús, después de que él empieza a seguir a Jesús, tuvo preocupación ¿por quiénes? Por sus amistades que estaban perdidos. Tuvo preocupación por sus otros amigos publicanos, porque él los entendía, él se identificaba con ellos, él los comprendía, él sabía que ellos también necesitaban conocer a Jesús. Entonces Mateo no escondió esa pequeña luz que había entrado a su corazón, que es Cristo, y se escondió debajo de la cama o en su cuarto, haciendo oraciones y leyendo pura Biblia. No se escondió. Él inmediatamente tuvo preocupación por sus amistades, por las personas que estaban perdidas. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Astutamente invitó al Señor Jesucristo a pasar a su casa, pero con una intención: para que Cristo bendijera a sus amistades, para que Cristo bendijera a su casa, a los suyos, su propia vida de Leví, su propia vida de Mateo. Y entonces no nomás estaban en la casa de Leví Jesús y los discípulos, sino estaban todos los publicanos que él había invitado, estaban todos los pecadores que Mateo conocía. Se relacionaba con pura gente mala, se relacionaba con pura gente pecadora, quizá gente borracha, quizá gente alcohólica, quizá gente probablemente esclavizada en algún tipo de drogas, quizá gente esclavizada en la mundanalidad, gente esclavizada en la inmoralidad, gente esclavizada en cualquier tipo de maldad, gente pecadora. Quizá por allí alguna persona o iba a las prostitutas, visitaba a las prostitutas, algunas otras mujeres, etcétera. En fin, gente, amados, pura calaña. Eran las amistades de Leví. Ya con eso te digo todo. Esas eran sus amistades. ¿Por qué? Porque lo habían aislado. Y los únicos que él tenía como amistades o como amigos eran los que caminaban igual que él. Entonces se relacionaba con pura gente mala, con pura gente pecadora. Esas eran las amistades de Leví. Amados, ¿quiénes son tus amistades? ¿Cómo son tus amistades? Ahora, si tú ya eres cristiano, eres cristiana, ¿vas a actuar como los fariseos o los saduceos? No. ¿Cómo hay que actuar? Como Cristo y los discípulos. Ellos tenían una intención, no creas que a Jesús le interesaba comer y comer y comer. No, a él le interesaba el reino de Dios.
A él le interesaba la salvación de las almas, por eso visitaba las casas. Él tenía un propósito para visitar una casa o sentarse a comer en una casa. No crees que nada más se sentaba nada más porque le gustaban los frijoles o la comida que hubiese en aquel tiempo. A él le gustaba bendecir a las vidas, a las almas, a las familias. Y amados, Jesús, ¿por qué crees que estaba en la casa de Leví? ¿Por qué crees que Jesús aceptó esa invitación? Porque Él vino a los enfermos. Él vino a llamar a los enfermos a un arrepentimiento, a que dejen su mala manera de vivir. Él vino, no por los sanos, sino por los enfermos. Entonces es particular el amor, el interés que empezó a tener Leví, la preocupación por sus amistades perdidas. Eso lo debemos de hacer todo cristiano, toda cristiana. Debemos de ser luz, debemos de ser sal, debemos de amar, debemos de predicar, debemos de compartir, todo en su respectiva orden, momento, tiempo, etcétera, etcétera. Sin descuidar otras cosas que Dios nos ha demandado. Pero tenemos que ser luz. Tenemos que compartir como Leví. Eso es lo que llama la atención. Había dos categorías de publicanos. Es interesante este dato. Los Gabai y los Moques. Los Gabai, ellos recolectaban impuestos generales sobre la tierra y propiedades, entre otros tipos de recolecciones. Los Moques recolectaban una amplia variedad de impuestos que eran similares a los nuestros, como por ejemplo las importaciones, los impuestos que hay hacia las importaciones, licencias de negocios, por tener ciertos negocios tienes que pagar un impuesto, etcétera, etcétera, los peajes y entre otras. En pocas palabras, había diferentes tipos de moques. De los moques, habían los moques grandes y los moques pequeños. Entendamos que los moques son los recaudadores de impuestos o los publicanos que recolectaban los impuestos, pero así se les llamaban, los moques. Moques grandes y moques pequeños. Los moques grandes empleaban a los moques pequeños para que hicieran casi todo el trabajo de ellos. Probablemente Leví era un moque grande. Era un moque grande, ¿por qué? Porque pues él mandó invitar a todos los moques pequeños, ¿no? O hay algunos que piensan que también es correcto, ¿no? No lo descartamos. Y también me inclino que pudiera ser eso. Que Leví era un moque pequeño. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en otro estudio, encima de Leví estaba, ¿quién? Zaqueo, que era jefe ¿de qué? De los publicanos. Entonces muy probablemente Zaqueo era un moque grande y Leví era un moque pequeño. ¿Y quiénes eran los que odiaban más? ¿A quiénes eran los que odiaban más los palestinos o los judíos? A los moques pequeños. Porque eran los que estaban allí, duro y duro, échale, y ahí iban y todo. ¿Con quién se enojan las personas cuando no quieren pagar y no tienen dinero? Y va el cobrador, óigame señora, págueme. ¿Con quién se enojan las personas que no quieren pagar, no? Y se enojan las personas porque les cobran. No hay que endeudarse para que no te cobren. Así es de simple y de sencillo, ¿no? Entonces, o hay que dar la cara. Tienes una deuda, hay que dar la cara, ¿no? ¿Para qué? Para que no te señalen como ladrón o ladrona. Entonces aquí el punto es de que a Leví probablemente le correspondía cobrarlos. Vamos a poner que él a lo mejor si fuera un moque pequeño. No lo querían, para nada lo querían. Era detestable la presencia de Leví para los judíos y mucho más para los fariseos y para los escribas. Amado, nadie lo quería a Leví. Nada más lo miraban y nadie lo quería. Así como cuando un mexicano que está amargado contra Donald Trump nomás escucha a Donald Trump o ve su imagen, ay, como que siente no sé qué cosas. Esa amargura en su corazón. ¿Qué te ha hecho él? A ver, ¿qué te ha hecho? Simplemente la publicidad de la gente que hizo esto, que hizo aquello, que el otro, que hace aquí, que hace allá. Y no quiero meterme en esos puntos. Pero ¿qué derecho tienes tú de amargarte contra un ser humano? Ninguno, amados. Tenemos que guardar nuestro corazón. Pregunto yo, ¿muchos mexicanos quieren a Donald Trump? ¿Lo ven con buenos ojos? Muchos lo ven con malos ojos. Otros están neutrales y otros no lo ven mal. Y la verdad, ¿por qué lo vamos a ver mal? Cada quien gobierna como quiere su nación, su país. Y así, voy a dar muchos ejemplos. Amados, no querían para nada a Leví.
porque era un moque, ya sea grande o un moque pequeño. Un recaudador de impuestos que estaba duro y dale, ándele, muévale, no pagas, mandaba luego a los guardias romanos, órale, ¡zas! No, menos lo querían. Mas, sin embargo, vemos nosotros que Jesús estaba en la casa de Leví con puro moque grande y moque pequeño, y añádale tú, gente pecadora. Luego se escandalizaron los fariseos y los escribas. Mira nada más con qué calaña se junta este Jesús. Mira nada más con qué calaña se está juntando los discípulos de Cristo. Y es aquí entonces donde nosotros nos encontramos que Jesús vino a los enfermos y no a los sanos. Vino a llamar a gente enferma para un arrepentimiento. Explicando esta porción de la Escritura, pasemos ahora a lo que dice Marcos. Estamos sacando algunos puntos interesantes de cada uno de estas historias de los diferentes personajes que escribieron. Ya vimos que dice Lucas, ya vimos que dijo Mateo. Ahora vamos a Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 13 en adelante. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Eso es lo que añade Marcos. Jesús, la gente le seguía y él seguía enseñando a la gente. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo. Aquí Marcos nos dice que Leví era hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Dice lo mismo. Su radicalidad, su obediencia al instante, obedientemente, rápido. Sin pensarlo, dejó su banco de los tributos para seguir a Cristo. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y dice el 16, y los escribas y los fariseos. Aquí entran en acción los escribas. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? No se lo dijeron a Jesús, se lo dijeron a los discípulos, andaban ahí de chismosos, no eran valientes para encarar al Señor Jesucristo. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos son los que tienen necesidad de médico. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué aprendemos o qué rescatamos o qué puntos podemos sacar de esta lectura? El reclamo de los escribas y de los fariseos, ¿a quiénes? A los discípulos del Señor Jesucristo. Ahí estaban reclamándoles. A ver, ¿por qué Jesús? No que Él es muy santo, no que Él es muy espiritual. Dime, ¿por qué anda ahí con publicanos? Mira, ¿por qué anda sentado a la mesa con todos los pecadores? Y no nomás ellos, no nomás Jesús, sino también ustedes. Dime, ¿qué hacen? Y yo digo, ¿y qué hacían ahí los publicanos? ¿Y qué hacían ahí los escribas? Probablemente que también les habían invitado y ellos dijeron, pues patitas, ¿para qué creemos, no? Pero fueron simplemente porque ya andaban cazando a Jesús. En alguna palabra, lo que tú quieras, y para ver qué ocurría, lo que tú quieras. Pero ahí estaban también ellos. Nada más que ellos se escandalizaron y ellos, pues en cierta manera, empezaron a murmurar, empezaron a reclamar y le dijeron a los discípulos de Cristo, ¿qué les pasa? Miren nada más con quién se juntan ustedes, con pura calaña. Bueno, ¿quiénes eran los fariseos? Una secta legalista judía, conocida por su estricta devoción a las leyes ceremoniales. Vamos a ver una imagen de lo que más o menos pudiera haber sido los fariseos. Era su atuendo, era su vestimenta de esa manera. Siempre resaltaba su vestuario a diferencia de los otros para que los reconocieran. Y si tú ves los rostros de estas personas, dime, ¿te inspiran santidad? ¿Te inspiran amor? ¿Te inspiran piedad? ¿Te inspiran ser un verdadero liderazgo? ¿Un verdadero líder? ¿Un verdadero pastor? ¿Serías tú oveja de cualquiera de ellos? Ve nada más ese semblante de su cara. Amados, ellos no se aguantaban.
No se aguantaban. Por lo tanto, ellos ponían su cara y ponían todo. O quizá a lo mejor ahí eran porque ya estaban molestos, porque cuando se molestaban no le disimulaban. No le disimulaban ni en su rostro ni en las palabras que ellos decían. No le disimulaban. Nada más era que tú les tocaras la llaga, les dijeras que eran hipócritas, etcétera, etcétera, lo que ellos eran, y así se ponían los fariseos. Así se ponían los fariseos. Pero mientras tú no les tocabas, entonces su cara era ¿qué? Como dice Cristo, sepulcro blanqueado. Por fuera se mostraban a los hombres ¿cómo? Como limpios, como buenas personas. Pero amados, los fariseos por dentro estaban llenos de rapacidad. El liderazgo de esa época estaba lleno de rapacidad. Así lo catalogó nuestro Señor Jesucristo. Tú dime, ¿qué ya la gente ya cambió? El liderazgo ya cambió. El liderazgo que son discípulos de ellos o que siguen los pasos de ellos, ¿son menos que ellos? Si ya la maldad se multiplicó, hay más rapacidad, amados. Jesús dijo que en los últimos tiempos se iban a levantar ¿qué? Muchos falsos profetas, falsos liderazgos, que por dentro lo que iban a tener en su corazón simplemente era la rapacidad, trasquilar a la gente, sacarle su dinero y a las mujeres, o hombres, o adultos, o adolescentes, abusar de ellos. Amados, qué triste y qué lamentable. Y hay que tener mucho cuidado con los fariseos contemporáneos. Jesús nos deja ver que les dio una palabra a ese reclamo hacia ellos. Pero no nomás estaban los fariseos, sino estaban los escribas. Vamos a ver un escriba. El verdadero escriba, eso era lo que hacía: copiar o trascopiar las sagradas escrituras. Letra por letra, tilde por tilde, coma por coma, etc. Y cuando ellos se encontraban de alguna manera con la palabra Dios, hacían una reverencia. Oraban y todo lo que tú quieras, porque ellos decían, pensaban, no vaya a ser que yo tome el nombre de Dios en vano y vaya a pecar. Los verdaderos escribas era la labor de ellos, pero esto no era la situación de los escribas contemporáneos de la época de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no creas que eran gente totalmente entregada a las escrituras. Eran simplemente conocidos como una área más rígida o más reconocida ante los fariseos, porque los escribas en cierta manera eran fariseos también, era de la misma creencia que los fariseos y no de los saduceos. ¿Cuál era la diferencia de los fariseos con los saduceos? Que los fariseos sí creían que en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Entonces los escribas por lo regular eran gente de la secta de los fariseos. ¿Por qué digo secta? Porque así lo dice la Escritura, ¿no? Que ellos eran una secta, y Pablo mismo decía que él perteneció a la secta de los fariseos. ¿Qué significa la palabra secta? Un grupo que se ha apartado de las cosas de Dios, se ha apartado del camino de Dios, de las verdades bíblicas, etcétera, etcétera, ¿no? Los escribas de la época de nuestro Señor Jesucristo realmente no tenían un corazón hacia las sagradas escrituras. Ellos prácticamente se enfocaban, como te decía, más a interpretar la ley a su manera. Jesús también les llega a llamar a los escribas como intérpretes de la ley. Algunos estudiosos dicen que cuando Cristo dice que los intérpretes de la ley, cuando dice Cristo, se estaba refiriendo ¿a quiénes? A los escribas que se dedicaban a interpretar las leyes ceremoniales o las leyes de Dios a su manera. En algunas ocasiones, muchas veces quizá, de su cosecha. Entonces, amada persona, los escribas de la época de nuestro Señor Jesucristo, pues no eran aquellos verdaderos escribas, ¿verdad? Que se dedicaban celosamente, amorosamente a copiar las sagradas escrituras. Entonces, los escribas, ellos tenían un conocimiento bíblico, ellos tenían conocimiento del Mesías, etcétera. De hecho, ellos sabían, los escribas sabían, estos escribas de la época de Cristo, sabían que venía un Mesías y dónde iban a ser. Mateo 2, versículo 4 y 5. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por
profeta. Amados, los escribas sabían dónde iba a nacer el Mesías, dónde iba a nacer. Los magos en un momento dado preguntaron, estaban siendo guiados por un ángel, y aquí Herodes los manda a llamar a estos personajes. A ver, díganme, ¿cómo está esto? ¿Dónde va a nacer este rey? ¿Dónde va a estar ese Mesías? Porque Herodes pues se empezó a preocupar, ¿verdad? Pensando que a lo mejor lo iban a destronar. ¿Y quiénes como dicen aquí en México, le soplaron o lo dediaron? ¿Quiénes dediaron a los magos? Los escribas y los sacerdotes. Esos sacerdotes, la mayoría, saduceos, y algunos cuantos fariseos. Amados, los escribas sabían dónde iba a nacer Jesús, dónde iba a estar el Mesías. Ellos inmediatamente, al ver eso, ya entendían quién era Jesús. Pero no siguieron a los magos para rendirle mirra, para rendirle incienso, para adorarlo, para entregarse a Jesús. Les faltó fe, o no quisieron creer, no quisieron entregar su vida a Jesús, no quisieron buscar a Jesús. Oye, era algo especial. Ellos ya lo sabían, pero no les importó. Ellos amaban más su reputación, ellos amaban más su hueso, ellos amaban más que le dijeran a la gente, ¿los llamara qué? Rabí, rabí y rabí. Ellos amaban que los llamaran maestros, amaban su puesto. No quisieron dejar el banco de los tributos, si tú lo quieres ver así, el reconocimiento, la fama. No quisieron dejar su mala manera de vivir, no quisieron dejar su estatus social, no quisieron dejar su compañerismo, no quisieron dejar ese hueso que tenían. Y no siguieron a los magos para adorar a Jesús, para tener un encuentro con Jesús, para entregarse a Jesús. Qué lamentable y qué triste. Y todavía, teniendo esta oportunidad, ya no vieron a Jesús de chico. Ahora lo estaban viendo ya de adulto. En la casa de Leví, tanto los fariseos, tanto los escribas, y seguían en su dureza, y seguían en su resistencia, y seguían en sus engaños, y seguían en sus maldades, y seguían en sus hipocresías, y no quisieron entregar su vida. ¿A quién? A Cristo Jesús. No la quisieron entregar. Antes bien, lo que estaban haciendo era criticar, era ver a ver en qué miraban a Jesús que pecara, qué error cometiera él o sus discípulos. Y andaban como fariseos, como escribas, viendo a ver en qué acusaban a Jesús. No querían nada con la santidad, no querían nada con la verdad, no querían nada con el Dios de los cielos. Ellos pusieron su mirada en lo temporal y no en lo eterno. Ellos pusieron su mirada en las cosas materiales y no en las cosas celestiales. Ellos fueron ricos aquí en la tierra, su reconocimiento y todo lo que les daban, etcétera, etcétera. Ellos prefirieron vivir para lo temporal que vivir para lo eterno. ¿Y sabes dónde están muchos fariseos y muchos escribas? En lo que ellos buscaron, en lo que ellos amaron. Amados, ellos están en la condenación eterna, porque no creyeron en Jesús, porque no se entregaron a Jesús. Muy pocos fariseos, muy pocos escribas. La Biblia no nos habla de escribas, pero sí nos habla de un fariseo que fue transformado, y algunos otros más. Fueron contados los fariseos que fueron transformados. Entre ellos está Saulo de Tarso, fariseo de fariseos. Porque para Dios no hay nada imposible. Algunos dicen, ¿será que un pastor podrá ser transformado? ¿Será que un líder podrá ser transformado? Mira, es muy difícil, pero no es imposible. Para Dios todo es posible. Yo he conocido pastores que a su luz así es lo que entendían, estaban compartiendo y todo, pero no eran salvos. Pero cuando empezaron a conocer la verdad, cuando empezaron a leer las Escrituras seriamente, y empezó el Espíritu Santo a tratar con ellos, ellos dijeron, ¿saben qué? Terrible lugar es este. Ahí está el púlpito. Hablaron con la Grey. La verdad, miren hermanos, estamos mal, necesitamos volvernos a Dios.
Y han sido contadas las congregaciones que se han entregado a Cristo con todo su corazón. Han sido contadas. Yo las que recuerdo en mis años que tengo de cristiano, con esta mano te las cuento. Pero sí ha habido congregaciones que se han entregado de todo corazón, que se han arrepentido de todo corazón de sus pecados, se han apartado y han creído en el Hijo de Dios, junto con su líder y junto con su grey. Algunos otros que lo rechazaron y salieron del lugar. Pero ha habido congregaciones que sí se entregaron a Cristo Jesús junto con sus líderes. Pasa lo mismo como en la época de Cristo Jesús, amados. Muchos son llamados y pocos los que siguen a Cristo, los que se levantan del banco de los tributos para entregar su vida a Jesús, para seguir a Cristo Jesús, para seguir a Cristo Jesús. Entonces, vemos nosotros que los fariseos y los escribas no fueron a seguir a los magos para adorar a Jesús. ¿Qué podemos ver nosotros en el libro de Marcos? Resaltar de lo que acabamos de leer, que Jesús no solamente estuvo comiendo con la gente publicana, con la gente pecadora, o en la casa de Leví, sino que Él dio un mensaje importante en esa casa. En esa casa, el mensaje que Él dio fue un llamado al arrepentimiento. En una casa es bonito reunirse y llamar a la gente a la santidad, a la obediencia, a la fe o arrepentirse de su mala manera de vivir. Eso es lo que hace Cristo para visitar un hogar. En este hogar, Cristo hizo un llamado a todos los que estaban a un arrepentimiento. Y ese llamado también es para todos los hogares, para todas las casas actualmente. Un llamado a un arrepentimiento. Pero en esa casa de Leví, ¿cuántos se arrepintieron? Fueron pocos. Muy probablemente fueron pocos. Pero yo pregunto, ¿se arrepintieron los escribas y los fariseos? ¿Hicieron caso al llamado? No. ¿Quiénes pudo haber hecho caso? ¿Algún otro publicano? ¿O algún otro pecador? ¿O varios? ¿No decía nuestro Señor Jesucristo, quiénes iban delante del reino de los cielos para entrar a la gloria eterna? ¿Quiénes eran los que iban adelante? ¿Los fariseos o los pecadores? Los pecadores. Los pecadores. ¿En qué sentido? Porque una persona que se cree buena, ¿cómo la puede ayudar Jesús? Una persona, y me refiero a aquella persona que esté haciendo maldad, que ofenda a Jesús vez tras vez y que lo esté ofendiendo a su prójimo, etcétera, que tú sabes que vive en su pecado, pero se cree buena, se cree cristiana. Yo soy cristiano. Oye, pero te acabas de echar una mentirota. ¿Y qué? ¿Aún así soy cristiano? ¿Aún así soy cristiana? Oye, pero acabas de robar. ¿Y qué? ¿Sí me explico? Y dicen que son cristianos. A eso es a lo que se refiere Cristo. Que alguien que se diga que es bueno o que es cristiano, no siendo cristiano y no siendo bueno o buena, porque hay un engaño en él o en ella, pensando que es cristiano, porque ya hizo una oración, porque dejó la católica y ahora empezó a seguir a la iglesia evangélica. Por eso soy cristiano. Sí, ya dejaste la idolatría, pero no has dejado los enojos, no has dejado la envidia, no has dejado la amargura, no has dejado los celos, no has dejado la hipocresía. Entonces, ¿qué es lo que vemos allí? La gente se cree cristiana porque ya dejó de asistir con un testigo de Jehová, una secta de los mormones o alguna otra denominación, y ahora va a otra iglesia y piensa que ya está bien porque va a otra iglesia. No, amada persona, no es así. Entonces Jesús te dice, no, estás mal, pero ¿cómo que no? Yo estoy bien. Quizá a lo mejor la gente no entienda o no lo crea que es Jesús el que le está llamando, el que le está hablando de esta manera directa, a través de la palabra, o a través de otra persona, sea hombre o mujer que le esté predicando. Y la persona quiere decir, no, pues yo estoy bien, yo soy cristiano, soy cristiana, yo ya me bauticé, yo ya me confesé, yo lo otro, y no lo sé, lo que tú digas. Pero la gente se engaña diciendo, yo estoy bien, pero tus actos demuestran que no. Amados, ¿cómo puede ayudar Jesús a una persona así? Si se cree buena, no siendo buena. ¿Cómo puede ayudar a Jesús a una persona que no quiere dejar su mala manera de vivir? Cuando Jesús dice, deja tu mala manera de vivir, arrepiéntete de tus pecados, y la gente no se arrepiente. La gente no le hace caso. Siguen sus maldades. ¿Cómo podrá Jesús ayudarte? Eso es lo que significa cuando Cristo dijo
que las rameras y los publicanos y los pecadores van delante al reino de los cielos, encabezándolos, dando a entender Jesús, hay más oportunidad para un publicano, una ramera, una gente pecadora, que se arrepienta, que vaya a la gloria eterna, que un fariseo, que un escriba, que alguien que se dice que es cristiano o cristiana, aún estando en sus maldades, y está engañado. Tengamos cuidado con el engaño, amados. Tengamos mucho cuidado con el engaño. Jesús llamó entonces en la casa de Leví a un arrepentimiento. Jesús en la casa de Leví dijo algo muy importante también: los enfermos no tienen necesidad de médico. Entonces, ¿sí? ¿Quiénes tienen necesidad de médico? Los enfermos. ¿Y quién es un enfermo? Pecador, una pecadora, que hace uno o muchos pecados. ¿Necesita quién? A Jesús. Si tú haces lo malo, tú necesitas al médico de médicos, a Jesucristo. Él te puede sanar. Cuando tú vas y consultas a un médico, ¿confías en el médico, sí o no? Sí, hay una confianza. Hay una confianza en el médico, no es malo. Si él te dice, tomes esas pastillas a tales horas, ¿eres obediente o no eres obediente? Eres muy obediente. O somos bien obedientes, la verdad. Hay quienes hasta le dicen al médico, ¿sabe qué, doctor? Pero rápido, deme una inyección. Es más, una inyección y ya, para no tomar tanto medicamento. Ni una vez que me quite todo el dolor. No son pacientes. Amados, de veras, tú te acercas a un médico para ser sanada, para ser sanado. El único que puede sanar tu alma y el único que puede limpiar toda esa alma sucia, cochambrosa, a causa del pecado, es Jesucristo. No hay otro. No es la religión, no son las obras, es Jesucristo. La fe que tú deposites en Cristo Jesús y que Él quiere ayudarte. Pero es necesario que tú creas a Él y te arrepientas de todo corazón. Te entregues sin titubear y le sigas. Los pecadores tienen necesidad de Jesús. Jesús no vino por gente buena, sino por gente mala, para decirles que se arrepientan, para que sean buenas personas ante los ojos de Dios y sus semejantes. ¿Qué más aprendemos en el libro de Marcos? Que se dio en la casa de Leví, que Jesús compartió algo muy interesante, que la gente sea compasiva. Lo que no tenían los escribas y lo que no tenían los fariseos o el liderazgo de aquella época era compasión por las personas. Si alguien les empezaba a cuestionar, ¿tú te acuerdas el caso de aquel ciego de nacimiento que Jesús sanó? Y que por ahí mandaron los fariseos, a ver, dinos, ¿quién te sanó a ti? No, pues fue Jesús. Y que Él les dice, ¿queréis acaso haceros también vosotros sus discípulos? Ya se los he dicho. ¿Cómo le respondieron a ese pobre ciego? Tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo corrieron, lo expulsaron de la sinagoga. Eran inmisericordiosos, no eran compasivos. Ellos estaban estrictos hacia la ley que ellos tenían en el Talmud. Tenían muchísimas leyes. Los mandamientos tienen un propósito: bendecir nuestras vidas. Y la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva. Entonces estos tremendos escribas y fariseos a la ley le pusieron más ley. No, pues olvídate. La gente confiaba mucho en sus obras. Por eso se acercaban a Jesús y le decían, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ir a la gloria eterna? Los judíos eran expertos en hacer obras y obras y obras. Pero ellos querían ganarse el cielo a través de las obras y obras y obras. Y así no son las cosas, amados. La gente no va a la gloria eterna por las obras o porque se porta bien. La gente va al cielo porque sigue a Cristo Jesús, porque ha creído en Cristo Jesús, porque ha entregado su vida a Cristo Jesús y vive para Él. Por eso, no porque vaya a alguna denominación, secta o religión, sino porque sigue a Cristo Jesús. Entonces, los escribas y los fariseos no eran compasivos, no eran misericordiosos, y Cristo les enseña, miren, misericordia quiero y no sacrificios, porque ellos estaban acostumbrados a sacrificarse, a abstenerse de muchas cosas, a golpear en cierta manera su cuerpo, con tal de ganarse el cielo. Y sí eran súper espirituales, si lo digo entre comillas, pero no amaban a sus semejantes, no tenían piedad de ellos. Ve nada más cómo señalaron a Cristo y a sus discípulos, cómo murmuraron de ellos. Mira nada más cómo están estos.
Si fueran súper espirituales, si realmente fueran cristianos o líderes, ¿por qué están comiendo con publicanos y pecadores? ¿Te das cuenta? Amados, Jesús vino y nos enseña que debemos de tener cuidado con el legalismo y el confiar en las obras, que debemos llamar a nuestros semejantes. Debemos llamar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Guardémonos nosotros de ser legalistas, guardémonos nosotros del legalismo, de la religiosidad también. Hay que guardarnos de la religiosidad. Seamos como Cristo quiere que seamos. Humildes, mansos, cristianos, no maliciosos, etcétera, etcétera. Amorosos, obedientes. Que sigamos las pisadas ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Todo esto ocurrió en la casa de Leví. Vamos a ver esta imagen, amados, una representación de lo que pudo haber sido el llamado. Está la gente siguiendo a Jesús. Está Leví en el banco de los tributos. Jesús ya sabía cómo vivía Leví, ya sabía su mala manera de vivir. Jesús sabía que había fariseos, había gente religiosa, había de todo. A Jesús nunca le importó el que dirán. Él simplemente se acercó a Leví y aquí vemos en esta imagen que lo toca, ¿verdad? Ha de haber sido bonito, precioso sentir la mano de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús lo único que le dijo a Leví fue, sígueme. Leví dejó el banco de los tributos para seguir a nuestro Señor Jesucristo y dejarnos el Evangelio de San Mateo. Leví fue una persona útil para el reino de Dios, porque quiso serlo. Tú puedes ser una persona útil para el reino de Dios, pero tienes que dejar tu mala manera de vivir. Obedecer a Jesús, dejar el banco de los tributos para seguir a Cristo Jesús. Cerremos nuestros ojos, por favor. Oh amada persona, Jesús hoy te llama a ti. Jesús quiere visitar tu hogar, quiere visitar tu casa, quiere visitar tu templo. Esto es, la Biblia dice que nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Él quiere visitar tu vida. Hoy Jesús te hace un llamado a que tú le sigas. A que tú le sigas, pero es necesario para que tú le sigas, dejes el banco de los tributos, te arrepientas de tu maldad, entregues tu vida a Jesús. Confía en Jesús, amada persona. Él te está llamando. He decidido seguirte, Jesús. Pagar el precio de estar junto a ti. He decidido no mirar atrás. He decidido seguirte, Jesús. Pagar el precio de estar junto a ti. He decidido no mirar atrás. Servirte, rendirme solamente por amor, por amor. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón.
necesito más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Necesito más de ti. Jesús, Él te está llamando, amada persona, así como llamó a Leví. Hoy Jesús se acerca a tu vida y te dice: sígueme, sígueme. He decidido seguirte, Jesús, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido no mirar atrás, servirte y seguirte solamente por amor, por amor, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí, Jesús. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Necesito más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Necesito más de ti. Dame más de ti. Necesito más de ti. Dame más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Padre, te damos gracias porque tú, Señor amado, hoy has hecho un llamado. Y el llamado es, Señor, para los enfermos que tienen necesidad de médico. Pues tú los has venido a llamar para un arrepentimiento. A los que han ofendido, han quebrantado tus mandatos y están haciendo maldad. Es precioso lo que pasa en las casas cuando tú las visitas, Jesús. Padre, que nuestros hogares sean un canal de bendición y no un ring de pleito, de discusión, de tragedias, de tantas cosas malas, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que el que viene a ti, tú no le echas fuera. Tu
palabra dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén, Jesús.